porque a mediados de enero la ciudad suiza de Davos fue escenario del tradicional Foro Económico Mundial. El cónclave del capitalismo reúne a cientos de empresas, organizaciones internacionales, así como magnates tecnológicos y funcionarios del occidente global. La edición de 2024 tuvo como eje principal la inteligencia artificial y su desarrollo para un supuesto mejor futuro, lo que genera la siguiente interrogante. ¿Qué repercusiones tendría el control de la inteligencia artificial por parte de las élites concentradas en Davos? Para profundizar en el tema, ya está listo nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet en su sección En Detalle, a quien ya vamos a presentar acá en el estudio. Y damos la bienvenida a Alejandro con un tema bastante interesante y muy bueno para volver después de un largo receso. Eso es correcto. Buenas noches, Carlos. Gracias. También buenas noches para todos ustedes. Y lo relevante del Foro Económico de Davos es que lo que se discute en esa cumbre representa una idea de lo que piensan las élites empresariales. Ahí se dictan los lineamientos para la agenda política que durante años ha intentado controlar cualquier desarrollo tecnológico que le brinde mayor acceso de información a los ciudadanos. Las repercusiones sobre estos las abordaremos a continuación. Bienvenidos a la sección En Detalle. Bueno, en realidad lo interesante es que actualmente tiene capacidades muy limitadas. La gente y además tiene muchos errores. La gente la utiliza para ganar productividad, pero con muchas limitaciones. A veces un sistema puede tener razón, puede ser muy creativo, pero también se puede equivocar. Yo no quiero conducir mi coche. Muy bien, estábamos escuchando lo que decía Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, la empresa dueña de la inteligencia artificial ChatGPT, esto durante el Foro Económico de Davos. Sam Altman abordaba el papel de la tecnología en el mundo actual, señalando que la humanidad necesita comprender cómo se utiliza. Lo curioso es que bajo el eslogan de reconstruir la confianza, el informe sobre riesgos globales del Foro Económico de Davos destacó que la desinformación es la principal amenaza y la solución es desarrollar la inteligencia artificial para gobernar la información. El problema es que para las élites, la información real parece más un guión de la típica película de Hollywood. La inteligencia artificial es una de las tecnologías más revolucionarias y disruptivas de nuestro tiempo. Los avances que ha mostrado en ámbitos de la información, como en la automatización y la eficiencia para acceder a datos, representa un desafío que las élites occidentales han calificado como una amenaza en el Foro Económico de Davos 2024. En el informe previo que se entrega a los asistentes, ese denominado Riesgos Globales de 2024, aparece la desinformación como el mayor peligro para la humanidad, por encima de las guerras, la polarización social, las crisis o incluso el cambio climático. Aseguran que si no se limita la inteligencia artificial, los malos podrían apoderarse del mundo desinformando a la gente. Pero lo que Occidente denomina como atacar la desinformación, en realidad es aplicar estrategias de censura masiva a través de algoritmos avanzados para lograr que la ficción se sobreponga a la realidad. Por ejemplo, con la desinformación y las falsas noticias. Y nunca ha habido tanto de eso que en el tema de Ucrania. Permítanme proporcionarnos aquí información real. Rusia está fallando en conseguir objetivos estratégicos. Ucrania no solo no ha conseguido detener la operación especial de Rusia, sino que el fracaso de sus ofensivas ha llegado a tal nivel que tienen que aplicar medidas drásticas e inhumanas para aumentar el número de soldados activos en el frente de batalla. Estos intentos de manipulación de la información no se ha visto solo en el caso ucraniano, sino también en el conflicto entre Israel y Palestina. Es importante que el televidente comprenda que esto es una guerra de autodefensa. Esta no es una guerra que nosotros quisimos, es una guerra que jamás nos impuso. Una guerra de supuesta autodefensa que entre el 7 de octubre de 2023 e inicios de febrero de 2024 se ha cobrado la vida de más de 28.000 personas, entre ellos 11.000 niños. Y esto realmente comenzó en 1948.
Una guerra que hasta la fecha el número de palestinos asesinados por el sionismo supera los 100.000. Los pasos que intentan dar las élites occidentales para regular la información que circula en Internet a través del desarrollo de la inteligencia artificial podría sonar muy bonito, pero en el fondo la realidad es otra. En el momento en el que teóricamente se regula algo tan extenso, tan disruptivo, con tanto potencial como la inteligencia artificial, lo que se hace es introducir por la puerta de atrás en la conciencia de los ciudadanos que los poderes públicos son quienes deben tener la potestad de decidir qué proyectos y usos de la inteligencia artificial se realizan, ocultando que el mayor peligro de esta tecnología está en el secuestro de la misma. Porque justamente así inician los futuros distópicos en las películas de Hollywood. Con una idea que parece ser revolucionaria, pero que con el tiempo se convierten en la verdadera amenaza para la libertad y el acceso a la información. Muy bien, y la inteligencia artificial no ha sido lo único que las élites empresariales han buscado controlar. De hecho, sucede con cada tecnología que se masifica. Lo mismo sucedió en el siglo pasado con la red de Internet, cuando se tuvo el acceso civil, se presentaba como una herramienta que brindaba cierta libertad a la población y decidieron regularla y controlarla desde las empresas. En la primera etapa de la web 1.0, la primera etapa del Internet, que llegó en los años 90, no existía la regulación de la información. El contenido no estaba influenciado por opiniones, intereses o interpretaciones, por lo que los contenidos tendían a ser más objetivos. Y aunque una de las principales críticas a esta primera etapa del Internet era que la información era totalmente centralizada, la web 1.0 se presentaba como un libro abierto donde la persona decidía qué consumir. Vamos a chequear ahora la otra etapa del Internet, la llamada web 2.0. Para la llegada del nuevo milenio apareció esta web, la 2.0, que bajo el criterio de que el usuario se volvía el protagonista de la red al poder crear, compartir y modificar el contenido, se agregaron diferentes mecanismos para ejercer mayor control y manipulación social. Por ejemplo, los algoritmos que deciden qué información debemos ver y cuáles no, las cookies que recopilan nuestros datos y se la dan a las páginas web que visitamos, o las redes sociales que por muchos beneficios que le ha brindado a nuestra sociedad en cuanto a información se refiere, también se ha convertido en una amenaza por la difusión de fake news. 3 de estos elementos se pusieron en marcha en 2017 con la empresa Cambridge Analytica, que manipuló los datos de miles de usuarios en Facebook para favorecer electoralmente al entonces candidato presidencial Donald Trump. Pero falta una etapa, la tercera etapa, la web 3.0, que justamente salió para enfrentar esta centralización de la información controlada por los intereses de las élites. La comunidad del Internet está dando grandes pasos para esta etapa, la web 3.0. En líneas generales, en esta etapa el contenido está descentralizado, es decir, que toda información está disponible permanentemente desde cualquier punto y por cualquier persona. Asimismo, llega la personalización individual de nuestros perfiles, es decir, que la navegación o la búsqueda de información será única para cada usuario según sus intereses. Muy bien, y para entrar más al detalle de las posibles repercusiones que tendrá el secuestro del desarrollo de la inteligencia artificial, vamos a hacer un contacto con el analista internacional Ariel Umpierres. Buenas noches, Ariel, y bienvenido a la sección En Detalle una vez más. Te pregunto, ¿qué trascendencia podría tener las conclusiones del Foro Económico de Davos 2024 sobre el desarrollo de la inteligencia artificial para combatir lo que ellos calificaron como la desinformación? Sí, efectivamente, la élite mundial, la que se reúne en Davos, en el Club Bilderberg y en otras tantísimas organizaciones internacionales o encuentros internacionales, esa élite mundial está extremadamente preocupada, atenta, interesada a la evolución de esto que ha dado en llamarse la inteligencia artificial, que de inteligencia no tiene nada y de artificial tampoco. De lo que se trata es de poderosos algoritmos y poderosas supercomputadoras u ordenadores que son capaces de procesar muchísima información a velocidades inimaginables hasta el momento. ¿Y qué información? La que nosotros le hemos ido dando a lo largo de los años, cada uno de los usuarios, a sus buscadores, a Google, en sus compras, en sus viajes, en sus decisiones, en sus gustos y demás. Esa información que parecía que era gratuita,
que en realidad no era nada gratuita porque el producto éramos nosotros mismos, ya está reunida masivamente y estas grandes empresas que son privadas, y estamos hablando de las empresas por lo menos occidentales, esencialmente norteamericanas, han acumulado un torrente de información individual y colectiva y de todo tipo, desde qué comida darle a nuestras mascotas o cómo cocinar una tarta, una torta, hasta cómo es viajar al Polo Norte, cualquier cosa. Toda esa información está reunida. Y claro, aquí de lo que se trata es en esta nueva época, en esta nueva era, la información es poder. ¿Y quiénes tienen, en definitiva, ese poder? ¿Quiénes lo van a tener? Los gobiernos, sí, parcialmente, pero sobre todo las grandes empresas. Facebook, Instagram, bueno, cada una de estas aplicaciones que responden además a pocas empresas, a pocas manos. Por eso la geopolítica de la inteligencia artificial es vital para el futuro. Ya no podemos nosotros cuotificar o controlar la información que brindamos. Ya estamos inmersos en ese mundo. El tema es que estas grandes empresas de democráticas no tienen nada, de autoritarias tienen mucho y de ideológicas también. No es que son aideológicas o que no tienen ninguna ideología. Claro que sí. Mark Zuckerberg, que es judío sionista, no le gusta que en Facebook hables muy mal de Israel. No le gusta. Y si algún día no le gusta nada lo que tú dices, te va a cancelar. Por eso hay una geopolítica de la información o de la inteligencia artificial. Muy bien, y ya las élites occidentales están acostumbradas a crear enemigos para justificar políticas represivas y lo ha hecho en diferentes aspectos de la sociedad. Lo que intentan hacer ahora de utilizar la inteligencia artificial para controlar la opinión pública bajo la excusa de la desinformación sería uno de los primeros pasos para empezar a secuestrar el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, el control que están ejerciendo las empresas es enorme. Por ejemplo, en estos días nos hemos enterado que el gobierno de Alemania ha decidido que va a sacar una ley que todas aquellas personas que estén militando políticamente enroladas en lo que se llama la extrema derecha alemana, que es muy fea, debo decir la verdad, es muy fea. Bueno, pero todo aquel que participe en ese movimiento político se le va a cancelar hasta sus cuentas bancarias. Entonces, aquello de que algún día alguien, político o empresas, políticos o empresas, los dos son altamente peligrosos, de cualquier país o de cualquier gobierno, apretando un botón podrán cancelarte a ti, a mí, a colectivos, a movimientos políticos, a todos aquellos que no les gustemos, que digamos cosas que no son apropiadas según su criterio, un criterio de pocas empresas. Aquí no es que son muchas ni grandes movimientos sociales y con contradicciones. Son pocas empresas controladas con un sentido ideológico, político, económico, financiero, en fin, todos aquellos que molestemos fácilmente nos podrán cancelar, quitar del medio, quitar del mundo, porque hoy todavía no lo estamos viendo, pero ya se habla de que van a tener nuestra información no solamente económica, financiera, de hobbies, de gustos, de estudios, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestros hábitos, de nuestra sexualidad. Y cuando toda esa información está reunida y en pocas manos, controladas con un sentido ideológico, esto no es que las grandes empresas son buenitas y trabajan por sí solas. Claro que hay ideología detrás de todo eso. Cuando algunos de nosotros o algunos molesten, pues ya digo, con un simple botón serán cancelados y sacados del medio. Y todo aquello que esté mal según sus criterios desaparecerán. Como puede desaparecer actualmente mi propio canal de YouTube, este que está aquí, Geopolítica Ariel Umpierre. Si digo cosas que no les gustan, el dueño es un empresario, una empresa privada, no le gusta lo que yo digo, me lo dice una vez, me advierte 2 veces y me cancela. Y todo el contenido que yo pude haber creado a lo largo de años de trabajo, como les ha pasado a varios amigos, queda anulado, cancelado, desaparecido. Y así pueden hacer con tu vida, con mi vida. Estas grandes empresas, sobre todo las anglosionistas, son extremadamente peligrosas
y será esto prácticamente como una bomba atómica en manos de pocas personas, de pocas empresas. Por eso es que la geopolítica de la inteligencia artificial pasa a ser un tema vital para los próximos meses y años. Muy bien, muchas gracias Ariel por compartir con nosotros tus reflexiones sobre el futuro de la inteligencia artificial y cómo su secuestro puede tener grandes implicaciones para lo que es la libertad de la información. Y justamente ya la Embajada de Estados Unidos está dando los primeros pasos, ya sea en publicidad por las redes sociales, para realizar lo que catalogan como entrenamientos gratuitos para combatir la desinformación y aprender supuestamente a utilizar la inteligencia artificial. Con esto le ponemos el detalle, el contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buen regreso este 2024 con este tema de detalle y bastante interesante sobre el desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial y muy importante lo que apunta Ariel Umpierres, que a quien recordamos pueden seguir a través de su canal YouTube Ariel Geopolítica, sobre la geopolítica de la información y la inteligencia artificial y cómo esto se pudiese convertir en un instrumento en contra de los ciudadanos, el control oligopólico de la información por parte de estas élites occidentales globalistas es un peligro para la democracia, justamente para la libertad de información y de expresión.